Hola, ¿estamos todos? ¿Estamos? Hola, hola. ¿Me están escuchando? Acá estamos, acá estamos. Ahí lo vi Bien. recién, Miguel, el videito de los ¿Cómo? ¿Cómo? disparos. Sí. La que Bueno. más tardó es la Chint en 8 minutos, pero la temperatura del cable no superó los 38 grados. Ah, Y después las demás, todas en el lapso de los 4 minutos, 3 minutos. Hubo una sola que disparó un chiquitín antes de la curva, justo, en 2 y minutos y esa, algo. y esa dice que no Pero, cumple. claro, pero lo bueno es que por lo que se ve en la prueba con el sensor de temperatura, es que aún la que estuvo a 1,45, que más tiempo estuvo, que estuvo casi 8 minutos, no superó los 38 grados. Ah, claro. Qué bueno, está bueno el ejemplo porque te muestra cómo varía la temperatura del cable, cómo varía el tiempo de disparo según la marca y según la Claro. calidad. La primera debe ser muy berreta, por está fuera del rango de disparos, está por debajo de la curva de no disparo, fíjate, el puntito Sí, de disparo está por debajo de la curva de no disparo. Y eso está fuera de exacto. la norma, digamos. Debe estar dentro del rango de disparo entre el mínimo y el máximo. Acá tienen esto un gráfico que muestra uno de los fabricantes, compara las tres curvas, fíjese que la parte térmica es la misma, y lo que cambia es la magnética. Tiene rango de disparo de 3 a 5 veces, de 5 a 10 y de 10 a 20. Acá están los tiempos aproximados que hablan del tiempo de disparo de cada rango de las térmicas y cada uno de esos puntos de qué orden de tiempo estamos hablando, ¿no? Acá arriba dice para 1,13 el tiempo menor de una hora, mayor de una hora, pero para 1,45 menor de una hora. Distintos tiempos, como llevando las coordenadas al eje del tiempo y tomando valores de corriente. Este gráfico hay que entenderlo y entendiéndolo podemos resolver muchas cuestiones del proyecto eléctrico, ¿sí? De cómo elegir correctamente las protecciones. Acá este es un software que lo pueden conseguir de Siemens. También tiene que suscribirse como instalador electricista para bajarlo en forma gratuita a la página de Schneider, se llama Simaris Curves, ¿sí? Este es el programita. En realidad es un paquetito que se instala donde hay un montón de programitas o de herramientas para poder utilizar de Siemens. Y una de las herramientas es este software que me permite comparar térmicas de la misma marca. Estos softwares son todos provistos por los fabricantes y de introductores de su misma marca, o sea, son elementos ensayados por ellos sobre sus productos. Esto es importante tener en cuenta que no voy a poder lograr selectividad segura entre un introductor Siemens y otro con Schneider, porque no existe un ensayo o alguien que me garantice que haya selectividad entre ellos. Sí puedo garantizar la selectividad entre productos de la misma marca. Recuerden que la curva de disparo real de este dispositivo y el de abajo van a ser una curva individual para cada uno de ellos que van a estar, en el caso de la de 25 amperes, en el medio de las curvas de color verde o celeste, no sé cómo lo verán ustedes. Dentro de esta curva va a haber una curva que representa la térmica de 25 amperes y dentro de este rango máximo mínimo de color marrón, la curva correspondiente al 2 por 16. Acá hay una intersección de curvas y eso va a depender de cómo esté fabricada una y otra para que las curvas de ambas no se intersecten en un punto de intersección de estas dos áreas. La área entre las dos curvas verdes y las dos marrones tengo una intersección, como vemos acá, que sería una nebulosa de accionamiento, no tenemos certeza si es va a saltar una u otra. Lo ideal es lograr que la intersección de esta curva no se produzca en ninguna parte del trayecto, ni en la parte térmica ni en la parte magnética. De esa forma vamos a obtener una selectividad del 100%. Aunque en Miguel, el tiempo, sí. ¿sabes que tenés la imagen del celular ahí que está tapando parte de la pantalla? Eso, gracias. Ah, este es el MIT.
que está representado acá en realidad. Supongamos que esta térmica está en el tablero principal y esta otra está en el tablero seccional. Si bien están conectadas acá, pero bueno, supongamos que están puestas en distintos tableros, o están en el mismo tablero, como quieran. Podemos analizar en el mismo tablero distinto. Puede ser que debajo de esta térmica tengo varias térmicas, cosa que nosotros no hacemos tradicionalmente, salvo en un tablero principal donde la térmica, la térmica cabecera sea de 2 por 25 y tenga 2 o 3 circuitos terminales, uno de 2 por 16 de toma corriente y otro de 10 amperes por circuito de iluminación. No dibujé un diferencial que debería existir, lo que me interesa es la relación que hay entre una térmica y otra. Fíjense que acá tengo una de 2 polos de 25 amperes, de polo de corte de 6 kA, curva D, y acá tengo una curva B de 2 polos de 16 amperes de 3 kA. Y la relación entre curvas, tengo, como vemos acá, un breve solapamientos. Si la curva de ambas, ¿sí?, no se encuentra en esta área, acá voy a tener una selectividad en la parte técnica segura, en forma segura. Pero no tengo certeza de que eso ocurre. Tengo casi un 95% de certeza, pero un 5% de que pueda ser que ante esta circunstancia de corriente no tengo un disparo seguro de esa térmica. Pero como esta área térmica de este dispositivo está dentro de la magnética de la 2 por 16, ya hay un cortocircuito acá, el accionamiento de esta térmica va a ser mucho más rápida que el que se encuentra arriba. Y es muy probable, por más que esté solapada, primero dispare la térmica que se encuentra abajo o arriba, por arriba de ese cortocircuito y no la que se encuentra en el tablero principal. Tengo otro ejemplito, es este, donde acá ya hay un solapamiento del disparo magnético. Este es ya más difícil de definir, porque como esta es la marrón, es de la térmica de 2 por 16, y la que está arriba, la celeste, la de 2 por 25, tengo un solapamiento en el área de disparo magnético. Y acá va a depender dónde esté la curva de cada una de esta y esta físicamente, o sea, individualmente. Si bien dentro del rango, si cumple la norma, porque tengo el rango máximo mínimo de la celeste, de la de 25, y esta es la de 2 por 16, pero en esta parte no tengo certeza de cuál va a disparar en forma segura. Si la corriente de disparo, supongamos mínimo, esté por acá, por este punto, ¿sí?, puede ser que dispare la térmica que se encuentra en el tablero principal y no la térmica que esté en el tablero seccional. Va a depender del tiempo de disparo de accionamiento de cada una de ellas. Y mucho menos si estoy en un valor de corriente en medio de estas dos curvas. No tengo certeza de cuál de ellas va a disparar en forma segura. ¿Qué significa? Que si el cortocircuito es acá y está el orden de corriente está en este valor, entre este mínimo, este máximo y este mínimo, no tengo certeza cuál de las dos dispara en forma segura. Lo que tengo que tratar es que estas curvas no tengan solapamiento entre ellas. De esa forma voy a obtener una selectividad casi absoluta. En este caso, fíjese, tengo una térmica agua arriba de 2 por 25, curva C, y abajo una de 3 por 10, curva C. Si hay selectividad, porque no hay solapamiento de curvas, ni en la parte térmica ni en la parte magnética, entonces es seguro que si hay una falla debajo de la térmica de 2 por 10 amperes, dispare en tiempo y forma de 2 por 10 y no se dispare la que se encuentra agua arriba de 2 por 25. Esta verificación debería ser en cada situación de una cascada. Si tengo 3 interruptores, tengo que probar el que está abajo con los 2 que están arriba y el que está en medio con el que está arriba. ¿Sí? De esa forma voy a garantizar que depende el cortocircuito donde ocurra, va a disparar la térmica que se encuentre más próxima a ese circuito. Acá está la gráfica de identificación de los productos y la lectura que podemos hacer del estampado que se encuentra en el frente. Este es el modelo de la térmica de Schneider, la familia del C60N. C significa el tipo de curva y 4 es la corriente nominal. La tensión de servicio 400 voltios en onda sinusoidal o corriente alterna, y el poder de corte es de 6 kA.
Y la clase de limitación es 3. Hoy en día la mayoría de las técnicas son clases de limitación 3. Ya veremos el gráfico que está más abajo, ¿qué significa limitación 3? En las primeras americanas eran tipo 1, para hablar de la línea básica. Luego salieron en el año 2006 al 2016, 2014 el tipo 2, y ya la que se fabrican actualmente tienen clase de limitación 3. ¿Qué significa que clase de limitación 3? Que están fabricadas para que el tiempo de disparo y la energía que dejan pasar antes que se abra completamente el arco eléctrico en el interior se reduzca sustancialmente con respecto a los primeros modelos que existían en los primeros años desde que aparecieron estos PIA. Aparecieron, se comercializaron los PIA. Cuando voy subiendo la clase de limitación, la energía que dejan pasar es mucho menor. Esto significa que el cable que está protegiendo es sometido a un impulso eléctrico de corriente, de cortocircuito, de mucho menor tiempo de duración. Menor tiempo de duración, eso es importante. Si disminuye el tiempo en que se mantiene el arco dentro de los contactos de la térmica, la energía que deja pasar se va a ir reduciendo sustancialmente. Y eso es lo que hace en la clase de limitación 3 con respecto a la 2. Redujo el tiempo de energía que pasa hacia los cables que está protegiendo. Bueno, acá está representado generalmente con un rectángulo, se indica el poder de corte en miles de amperes, o sea, 6.000 amperes. Y en la clase de limitación viene indicado en un recuadrito con el número 3, como veremos en esta gráfica. El último número que está acá es el dígito, el código del artículo. Y a la derecha, o a veces al costado de la termomagnética, viene el símbolo que representa la protección en los dos polos. Si tengo esta simbología, significa que los dos polos tienen protección térmica y magnética. Se acuerda que el rectangulito era la protección térmica y el semicírculo acá es la protección magnética. La crucecita significaba es automática y la rayita que es un interruptor de corriente. Se interrumpe la circulación de la corriente que circula por él. Y por supuesto cumple también la función de seccionamiento. También cumple la función de seccionamiento que es obligatorio en los interruptores de cabecera de todo el tablero. Tablero seccional o tablero principal. Acá vemos una termomagnética tetrapolar, curva D de 32 amperes. El poder de corte es 6 kA o 6.000 amperes. La norma del producto es 6898. El código, la tensión de servicio, 400 voltios. Y el estampado significa que los 4 polos tienen protección termomagnética. Este es muy importante porque hay interruptores de algunas marcas, algunos modelos de Siemens o de Schneider, que no tenían protegido el cuarto polo. Schneider era el izquierdo, Siemens era el derecho, y ese polo estaba marcado como el neutro. Inclusive tenía una marcación, el Siemens acá, el estampado bajo relieve, que indicaba que ese borne tenía que ser dedicado al neutro porque no tenía protección. Y Schneider lo tiene marcado hacia la izquierda porque Schneider maneja su protección en el neutro a la izquierda, está indicado que ese es el neutro, el borne sin protección. En este caso el estampado indicaría que el de la derecha solamente sería un seccionador, sin protección térmica, sin protección magnética. Ese tipo de termomagnética no se puede instalar en la cabecera de tableros principales, ¿sí? Eso lo dice el reglamento. Acá, por ejemplo, fíjese que bajo esta norma, este mismo producto, en el lateral este que está acá, si miro desde arriba, que es esta foto que vemos acá, el mismo dispositivo tiene la marcación para la norma 6898 con 6 kA como poder de corte. Mientras que en el lateral, bajo la norma IEC 6947, fíjese que tiene indicado que el poder de corte en cuenta de 6 kA es de 10 kA. Para una tensión de servicio de 415 voltios. Para otra tensión de servicio es menos, para tensión de servicio menor es 20 kA. Si esta térmica, para una alimentación trifásica, tiene un poder de corte realmente de 10 kA si el usuario es DA1, porque para DA1 se contempla el ensayo 6947-10. Miguel, sí. El principal problema que habría en caso de utilizar uno que no tenga protección en el neutro, en el tablero principal, es que ante un desbalance de carga no detectaría la sobrecarga en el neutro
se nos puede quemar el neutro, cortarse y después tener un problema sobre tensión en las otras fases. También puede ocurrir que en la distribuidora ocurre un accidente y el polo de neutro se convierte en una fase. ¿Qué ha ocurrido? Hay un accidente que ha quedado eso registrado para esa en Tres Cerritos, donde un pino cayó sobre una subestación transformadora de tal forma que se convirtió en neutro en una fase y la fase neutro. Y entró tensión por el neutro. En realidad, una fase se soltó y se soldó al neutro. Entró potencial por el neutro a la instalación eléctrica y dañó un montón de instalaciones en Tres Cerritos. Una manzana entera, por ejemplo. Si hubiera ocurrido eso, la sobrecorriente y circularidad por ese neutro, por esa circulación de corriente, habría hecho disparar la térmica. Pero bueno, en este caso, parece una exigencia de que se proteja el neutro para evitar que esa circulación de corriente dañe la instalación eléctrica, como este caso tuvo un cambio de neutro con el fase. Hay un dispositivo, no sé si está acá, a ver, acá. Este dispositivo que está acá se puede adosar a una térmica Schneider y es un protector por mínima tensión o bobina de apertura o también por falta de neutro. Esta MCU es un dispositivo que se agrega una termomagnética que puede ser bipolar o tetrapolar que detecta la falla de neutro agua arriba. Recuerden que si falla de neutro agua arriba en la instalación trifásica, ocurre un desbalance de la fase y una sobretensión en una y una baja tensión en otra fase. Eso provoca desperfecto y rotura de equipos eléctricos abajo. Entonces, una forma de proteger, como decíamos, que se acuerda que había 5 protecciones seguras obligatorias y 3 que no eran obligatorias, pero eran recomendables, y entre esas estaba esta incorporación de este dispositivo de falta de neutro en las instalaciones trifásicas. Que también puede utilizarse en instalaciones monofásicas si yo necesito la presencia de la tensión, la referencia de tensión de neutro en esa instalación eléctrica. Esto es una característica térmica IK60N, fíjese, tiene la norma del producto y solamente esta térmica, en este modelo, es ensayada bajo esta norma. No es ensayada, no tiene certificación bajo la norma 60947. Yo sí encontré certificaciones, pero que se la aplica en otros países y no en la República Argentina. Pero acá en Argentina esta térmica no tiene ensayo bajo la norma 60947. O sea, solamente puede tomarla con el poder de corte indicada en este dispositivo. No sé si está indicado acá. No está, pero es de 6 kA. La C60N, que acá cambiaría la K por C, sí tiene una certificación o ensayo, la norma 60947, y es de 6 kA bajo esta norma y bajo la 947 es de 10 kA. Es importante para el proyectista, para que proyecta y diseña el topográfico del tablero eléctrico, estos detalles de información que indica cuál es el torque que debo aplicar a los interruptores termomagnéticos. Acá dice, por ejemplo, para esta línea de producto de IK60N, para térmica hasta 32 amperes, el par de apriete de los bornes de contactos, tanto superiores como inferiores, 2 newton por metro. El cable para cables rígidos, que en Argentina no se usa esta línea, se usa en otros países, o los flexibles o con terminales de 1 a 16 milímetros. Liga térmica mayores de 40 amperes, el par de apriete 3,5 newton por metro con cables de 1 a 35 o de 1 a 25 en el caso de sea flexible. Estos datos yo los tengo que registrar en esa planillita o en el esquema unifilar que dejo adosado al tablero eléctrico como información en una tablita en que diga que los dispositivos que están en ese tablero tienen tal par de apriete. Si tengo térmica, pongo las térmicas, si pongo diferenciales, los diferenciales, si tengo borneras, los bornes de las borneras, o si tengo otros dispositivos, cuál es el torque que debo darle a cada uno de esos elementos, como una pequeña tablita debajo del esquema unifilar. De esa forma, el que hace mantenimiento puede ver el esquema unifilar y ver los pares de apriete que tiene que verificar cuando hace un ensayo a los 6 meses, al año, cuando corresponda,
Los ensayos que se hace es verificar el par de apriete de todos los terminales de las termomagnéticas, ¿sí? Si hay diferencial, ensayar el diferencial, pero lo básico, lo primordial es hacer un reajuste de todos los bornes del interruptor. Para eso uso un dinamométrico, un destornillador dinamométrico o torquímetro que tenga un ajuste del torque en su maneta, en su manija, que ajusto al valor indicado en la tablita, en la planilla del esquema unifilar, o debajo de la planilla del esquema unifilar, y le doy el torque que corresponde. Si es hasta 32 amperes, 2 Nm por metro, y si es de más de 32 amperes, entre 40, 50 y 63, sería 3,5 Nm por metro. Estos dispositivos, como instalador electricista, lo deberían tener todos, pero yo sé que hay muchos que lo desconocen. Averiguado en Salta, hay una casa que puede ser que los tengan, que es una sucursal nueva de Ferretería Norte, que está en la calle Pellegrini, entre Tucumán y Corrientes. Le pedí yo al muchacho que las traiga para que los tengan en stock, para que lo puedan comprar. Yo no pude conseguir para vender acá en el negocio, pero ellos creo que venden de la marca Brime creo que es, y esa marca tiene torquímetros hasta 6 Nm por metro. Disculpa, Miguel, ¿podrías repetir el nombre de ese lugar, por favor? Ferretería Norte, en la calle del Pellegrini, entre Tucumán y Corrientes. Está La Tuerca, en la casa de Rulemanes, y a la par está Ferretería Norte. Es una ferretería muy grande de Tartagal, que abrió una sucursal ahora en Salta, y tiene buena calidad de ¿Dónde herramientas. está la bolonera Vélez? ¿Cómo? ¿Dónde está la bolonera Vélez? Puede ser por ahí. No, 2 cuadrantes. La Tuerca, no sé si conocen La Tuerca. La Tuerca está en la Pellegrini pasando a la Corriente, o el canal de Besteco. Sí, gracias. 2 casitas más allá está Ferretería Norte, que es nueva. Pellegrini Bueno, entre Corrientes y Tucumán. ¿Cómo? Pellegrini entre Corrientes y Tucumán está La Tuerca. Claro. Sí, ahí. En los tableros eléctricos se acuerda que habíamos hablado de que tenemos que indicar el tipo de usuario y también el grado IP que debe tener el gabinete con las puertas cerradas y con la puerta abierta. Las térmicas de esta línea, esta de IK60, garantizan un grado IP 20 sin contrafrente y IP 40 con contrafrente. Es como saber que esa térmica, si le pongo un contrafrente, garantiza el grado de protección con la puerta abierta y con la puerta cerrada. Con la puerta cerrada, por supuesto, que va a ser el grado IP del gabinete. Ahora bien, vamos a hacer la introducción a las corrientes de cortocircuito según cómo lo trata un anexo del reglamento 9364, es el anexo 771-H. Ese anexo tiene muchas herramientas para el instalador electricista, para el instalador proyectista o para el proyectista de proyecto eléctrico. Brinda herramientas para poder calcular, por ejemplo, las corrientes de cortocircuito máximas en el tablero principal o en los tableros seccionales de una instalación eléctrica y definir el poder de corto de las protecciones. No da muchas herramientas sobre el corriente de cortocircuito mínimo, pero sí da pautas de cómo determinar el corriente de cortocircuito. Y parte de la premisa de establecer condiciones de instalación en media tensión, agua arriba de un transformador de distribución. Y parte de esta tabla en la que habla de que los transformadores de distribución que habitualmente se colocan en la distribución eléctrica, y estos son, en Salta sería la empresa EDESA, en otras provincias, las empresas distribuidoras provinciales o privadas que estén gerenciando la distribución de energía, por ejemplo, tiene este rango, que acá faltan 2 medidas muy usuales, que es el 160 kVA y 250 kVA. Pero tenemos la corriente de cortocircuito en el borde del transformador, o sea, allá arriba, si está en una circulación elevada, en los bornes arriba del transformador que ocurriese en cortocircuito en esa posición, dice que si un transformador, de 100 kVA va a tener una corriente de cortocircuito en ese borne de 3500 kA. O sea, si yo estoy alimentando una instalación con transformadores de 100 kVA, colocar en el tablero principal una térmica de 4,5 kA es suficiente para que esté adecuadamente
protegida ante la corriente máxima de cortocircuito, porque esta es la corriente máxima presunta de cortocircuitos si hay un corte trifásico, que es la mayor que puede ocurrir. O sea que si cae algo, uno de los 4 fases, la máxima corriente de cortocircuito en ese transformador sería 3.500 amperes. Si tengo uno de 200 kA, es de 7.074 amperes o 7,07 kA. Si tengo 315, que en caso de Salta es la gran mayoría de los transformadores de distribución de 315 kVA, la corriente de cortocircuito son de 11.000 amperes, 11.028 amperes o 11 kA. Para un trafo de 400 kVA, el cortocircuito en los buenos transformadores serían 13,9 kA o 13.899 amperios, ¿sí? Y así va escalando esto hasta transformadores de 1250 con la corriente de cortocircuito de 27.876. Esto no lo vamos a encontrar en subestaciones elevadas. Podemos encontrar lo máximo de 630, pero ya no se está, en Salta ya no está haciendo este tipo de instalación, se está instalando en la ciudad máximo de 315, hay de 400, hay de 500, pero por lo general se están haciendo subestaciones en los barrios, sobre todo de 315 kVA. O sea, la corriente de cortocircuito máxima que puede ocurrir es de 11.000 amperes, instalaciones usuales en la mayoría de los casos. No obstante, uno como instalador electricista debería saber que si yo me acerco a un transformador, por lo menos en Salta, en el tanquecito de estos tanques que contienen el aceite de refrigeración del transformador, está impreso en la capacidad de ese transformador expresado en kilovolt ampere. A veces está de la parte interna del tachito y otro está de la parte externa. O sea, a veces está difícil observarla porque la impresión está del lado oculto del transformador. Tengo que quizá elevar un poquito para verla. Nunca está del lado de afuera, siempre está del lado de adentro. Pero me indica cuál es el poder de corte. Esto me sirve mucho para saber que en los bordes del transformador comienzo con la corriente de cortocircuito de 11.000 amperes. Esos 11.000 amperes van a ir decayendo a medida que me alejo del transformador con cables, porque los cables, que van a ser la línea distribuidora, va aportando impedancia a ese circuito. Si el cortocircuito en el extremo de un cable de distribución, ese corriente de cortocircuito va a depender de la impedancia de ese cable que salen de los bornes de ese transformador. Si en el borne del transformador tengo 11.000 amperes, en el extremo de ese cable, por ejemplo, para este trafo, con un cable de 3 por 50 más 50, a 50 metros de distancia, los 11.000 amperes decaen a casi 4.000 amperes. O sea, si estoy a 50 metros de un trafo de 315, la corriente de cortocircuito en ese punto de conexión de una acometida, estoy en el orden de 4,5 kA aproximadamente. Hay un calculito que hay más abajo para que lo puedan ver. Eso se puede hacer calculando la impedancia del cable, calculando la corriente de cortocircuito en la fórmula de electrotecnia. Pero este reglamento, este anexo nos brinda un abaco. Un abaco que es esta tablita, que está a continuación de la tabla que vimos recién de la corriente de cortocircuito máxima del transformador, en la que está aplicada la fórmula de electrotecnia y determinados valores para los valores estándar de cables y longitudes de cables. Esta parte que está arriba indica el cable de salida de una fuente de un transformador. Cables preensamblados, cable de longitud del conductor de 2263 de aluminio, que es el cable preensamblado, trenzado que sale de la subestación transformadora. En Salta se utiliza 3x50, 3x70 o 3x95. ¿Cuál es la particularidad de estos tres cables? Fíjense que el neutro es de 50 milímetros y tiene siempre el mismo diámetro para cualquiera de los tres. Cuando yo observo ese cable, si me puedo aproximar, por supuesto no al lado del trafo, sino cerca de la acometida que voy a realizar y miro los cables, voy a distinguir si ese cable es de 3x50, 3x70 o 3x95, comparando el neutro con otros conductores. O sea, en definitiva, si veo 4 cables de la misma sección, estoy hablando de un cable de 3x50 más 50. Ay, perdón. Si veo que el cable tiene un cable más delgado que los otros 3, ¿sí?, puede ser de 3x70 o 3x95. Si podrían acercarse más al cable, si tiene estampado en bajo relieve, en alto relieve, cuál es la sección de ese conductor. Pero puedo suponer uno u otro, si no tengo certeza, tomo el más desfavorable. ¿Cuál es el más desfavorable? El que tenga mayor impedancia. ¿Cuál es el que tiene mayor impedancia? El de menor sección, en este caso 70 milímetros.
Supongamos entonces que estoy a una distancia, como está en el gráfico, de 73 metros del transformador. Entonces, esta parte puedo ver que el cable que sale del transformador, supongamos de 3,15 kVA, volviendo para atrás, estoy hablando, o de 400 kVA, que tenga una corriente de cortocircuito de 13.800 amperes, ¿sí? Supongamos de 400, y que sale un cable de 3x70. Y que yo voy a ver qué pasa a los 73 metros, que puede estar ahí mi inmueble, supongamos que está en mi inmueble, ¿sí? La segunda parte de esta tabla del ábaco están calculados los valores de cortocircuito para las distintas longitudes de cables que están trazadas acá. Acá, por ejemplo, para 73 metros, y este cable, voy a tomar esta columna, y va a depender esa columna del transformador que yo tenga instalado en el principio del cable. O sea, en esta columna que tengo a la izquierda, se busca cuál es la corriente de cortocircuito donde comienza el cable. Serían los bordes del transformador. Tomemos el más Tomo el valor más próximo. Si quiero tomar el valor preciso, puedo interpolar entre 13 y 15.000 para tomar 13.900. O tomemos como ejemplo, simplifiquemos que redondeemos a 3.000. O sea que en el borde del transformador tengo 3.000 amperes como corriente de cortocircuito. Tengo este cable de 3x50. A los 73 metros, fíjese, a los 73 metros, esa corriente bajó de 13.000 amperes a 4.116 amperes. O sea, la máxima corriente de cortocircuito en la cometida, que sería en los cables de allá abajo, no voy a poner el cable de cometida, 4.116 amperes. ¿Sí? ¿Lo entendieron el gráfico? ¿Quieren hacer una consulta? Sí, ¿hay cálculo para mayor distancia? No, yo puedo interpolar entre estos. Suponete, yo quiero ver qué pasa a los 70 metros de esta posición, o sea, a los 140 metros con el mismo cable. Entonces, ¿qué hago? Con este valor de corriente de cortocircuito, tomo como si fuera el principio del segundo tramo de cable de 70 milímetros, de 70 metros. Entonces, este valor de corriente lo busco en esta tabla. Tomo el más próximo, lo redondeo a un valor mayor para sobrecalcular. Estoy del lado de la seguridad, si considero que fuera 4.000, suponete que fuera 5.000 en realidad. Entonces, si tomo el mismo cable, a los 70 metros, que ya serían 140 metros del transformador, esa corriente se va a reducir a 2.732 amperes. ¿Me entendés? Sí, 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 espectacular. O sea, 140 metros voy a poder poner una térmica de 3 kiloamperes en una cometida. Porque acá todavía no he tomado cuál es la corriente de cortocircuito en la bajada. Es en el tramito de bajada que va del cable aéreo, porque esto estamos hablando del cable aéreo de distribución, hasta el tablero principal o la térmica del tablero principal de mi inmueble. Pero ya tengo una certeza de valores aproximados, y yo lo que hago en realidad es buscar en la oferta comercial valores de poder de corte que estén por arriba de esa corriente de cortocircuito. Acá tomo uno de 4,5 o 6 kiloamperes. Y si tuviera esta situación, tomo de 3 kiloamperes, puedo tomar 4,5, 6 o 10 kiloamperes. Siempre un valor mayor que poder que la corriente máxima en cortocircuito de ese lugar. ¿Entienden? Si quiero ir al armar fino, hay una segunda tabla, un segundo ábaco, que tiene la misma entrada, el mismo formato, pero es para cables unipolares y para cables subterráneos. No sé si yo lo pegué acá, no lo pegué, pero hay en ese anexo 771H, está para cable norma INAM 2178, para cable norma INAM NM247-3. Entonces yo puedo calcular también una cometida subterránea, puedo calcular si la bajada es un cable subterráneo, y si después tengo un cable unipolar, inclusive podría hasta el tablero seccional general si quiero. Pero fíjese, si ya está acá, con esta longitud, ya bajé 4100, todo lo que tengo abajo va a tener un poder de corte menor, porque yo voy agregando cables, o sea, voy aumentando impedancia, bajando la corriente de cortocircuito a medida que me alejo de la fuente. Es importante determinar cuál es el valor máximo. Voy a fijar el valor máximo en el tablero principal. Acá te he hecho un cálculo matemático, fíjese, que da valores similares.
Mirá, 3900 con cálculo de corriente de cortocircuito. Acá, ¿qué hago? Calculo la resistencia de los cables, ¿sí? Calculo la resistencia del cable, calculo la corriente de cortocircuito en base a la longitud del cable y determino el valor 3917, mientras que en la Abaco me salía 4100, y esos son valores similares, porque allá se aplican matemática pura, digamos, lo mismo que yo hago acá, quizás con otras consideraciones que no lo tomo en cuenta. Yo, para hacer una comparación entre el cálculo matemático y el Abaco, da valores similares. Acá está tomado inclusive en los bornes de salida de una termomagnética. Fíjese que acá arriba tengo 3917 amperes, y en este cable de combustiva, como aumenta impedancia, esa corriente de cortocircuito baja a 2420 amperes. Si con poner una térmica igual o mayor de 3 kiloamperes, estoy cubierto, y garantizo que esa térmica va a despejar asertivamente un cortocircuito abajo y va a seguir sirviendo y pudiendo utilizar sin ningún problema. O sea, en definitiva, con este Abaco que está acá, yo ya puedo establecer cuál va a ser el poder de corte del interruptor de cabecera en el tablero principal. En los edificios de departamentos de propiedad horizontal, cuando, por ejemplo, tengo en una sola inmueble, tengo 3 torres, tengo 36 departamentos por cada torre, y en total voy a tener 108 departamentos en las 3 torres, probablemente la empresa distribuidora me diga que tengo que instalar una subestación transformadora, disponer una estación transformadora en el subsuelo de la primera torre sobre la línea municipal, para así colocar un transformador y alimentar las 3 torres, porque la energía que necesita va a ser provista por un transformador de 500 kVA. Ahí fíjese, ya tengo instalaciones domiciliarias arriba de un transformador de 500 kVA. 500 kVA, estamos hablando de una corriente de cortocircuito de 17.200 amperes. Y como todo está cerca, está en las proximidades, estamos hablando de un valor que está por acá, de 4, la distancia entre la subestación transformadora y el tablero principal va a ser muy corta, porque voy a tener en el subsuelo el transformador de distribución, arriba voy a tener el tablero de medidores, y a la derecha el tablero principal. Esa distancia puede ser 10 metros. Supongamos que fuera, no sería el caso de aluminio, pues si fuera este cable de aluminio y tengo 10 metros, estaría hablando de esta columna, de 11 metros. Debajo de un transformador que me brinda 17 kA, tendría una corriente de cortocircuito entre 10.900 y 12.897 amperes. ¿Qué significa? Que en ese tablero de medidores, la térmica que protege ante el medidor debe ser un valor superior, para estar seguro, de los 10 kA, el rango comercial entre 10 y 15, o sea, tendría que colocar una térmica de 15 kA en la cabecera de ese tablero principal, o en el tablero de protección de medidores, que va antes del tablero principal. Y el tablero principal, como está a metros, probablemente sea también el mismo poder de corte. Fíjese qué importante tener en cuenta entonces la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque si hablo térmica de 15 kA de poder de corte, no es el mismo precio que una térmica de 6 kA. Es quizás el doble o el triple. Y si no pongo esa térmica y un cortocircuito, probablemente se genere un cortocircuito mama en ese lugar y probablemente un principio de incendio. Entonces debo verificar esos cálculos en este tipo de instalaciones donde la subestación transformadora está muy próxima al tablero principal, al tablero seccional de ese edificio. Esto, créanme que en Salta ocurre mucho porque hay mucha construcción, me imagino, no sé, en Córdoba, en Buenos Aires, debe haber muchos edificios, uno a la par de otro, donde las empresas energéticas no pueden poner un transformador a cada edificio, sino ponen uno para alimentar a varios edificios, como ocurre acá hay una calle en Necochea, por ejemplo, en donde se colocó un transformador para alimentar 3 edificios en la planta, en el subsuelo de uno de ellos, y el edificio donde está el transformador tiene una corriente de cortocircuito mayor que los otros edificios, que están uno a 50 metros y otro a 75 metros. Entonces, cada
Pueden ser los tres edificios idénticos, pero las protecciones van a ser distintas. El que está arriba del transformador va a ser protecciones más caras, la que está más alejado, protecciones menos caras. Pueden ser de quizás 6 kA, mientras que el que está arriba de la subestación transformadora debe tener térmicas de 15 kA. Este ábaco es muy práctico y me resuelve ese primer problema de determinar cuál es la corriente máxima de cortocircuito en los tableros, en este caso en propiedad horizontal, en la protección de los medidores y en el tablero principal. Quizás en el tablero del departamento que se encuentra en la tercera torre más alejado tenga casi 100 metros de cable de distintas secciones. Y quizá en ese último tablero la corriente de cortocircuito, que inicialmente era 17 kA de trafo, descienda a 1500 amperes, o quizás 100 amperes, o quizás menos. Entonces, para ese punto más alejado, ya no tengo que analizar la corriente de cortocircuito máxima, sino la corriente de cortocircuito mínima, que normalmente es la corriente de cortocircuito entre fase y neutro. ¿Sí? ¿Alguna consultita sobre esto? ¿Alguna duda que tengan? Esto, por supuesto, lo van a entender si lo practican, si lo ven, si aplican algún ejemplo que ya hayan tenido alguna oportunidad y utilizan esta tabla para ver las corrientes de cortocircuito y verificar por dónde cortan las protecciones. Tengan en cuenta que es muy crítico cuando estoy cerca del transformador. Cuando estoy alejado, estoy hablando de un transformador acá de 315 kVA a 73 metros, bueno, fíjese cuánto desciende la corriente corta. Pero si estoy al lado del transformador, porque alguna de las casas va a estar al lado del transformador o subestación, los transformadores, recuerda que hasta 315 kVA, que son aéreos, están en la vereda, y la casa que está a la par de ese subestación transformadora, que se alimenta de subestación transformadora, pueden tener una corriente de cortocircuito quizás de 9000 amperes, 8000 amperes. 8000 o 7000, depende de la distancia, si está a 22 metros contando la longitud del cable, estamos hablando de 7000 amperes. ¿Sí? El cable de conductividad de bajada puede ser que baja 5, o sea, yo necesitaría acá por lo menos una técnica de 6 kA. Y no una de 4,5 kA, que es la más económica, digamos, de la que se está comercializando actualmente. Ahí es importante analizar entonces cuando mi cliente va a estar debajo de la subestación transformadora. ¿Sí? Ahí tengo que calcular. Cuando estoy más de 50, 70 metros, probablemente esos valores sean bajos. No queda mal verificarlo. Y el reglamento dice que debo indicar en los tableros seccionales y tableros principales cuál es la corriente presunta de cortocircuito máxima y mínima. Lo dice el reglamento, debo indicar y debe estar impreso o escribir arriba de la barrita de distribución o dentro del tablero eléctrico que la IK3 polos es de tanto, y IK de un polo, línea neutro, es de tanto. La máxima para verificar el máximo poder de corte de las térmicas y la mínima para verificar los conductores que se encuentran abajo, que las térmicas que están protegiendo disparen en forma segura. ¿Alguna consultita con respecto a esto? Miguel, aún así estos valores que figuran en la tabla esta son los bornes exteriores, digamos, si tenemos la empresa prestadora del servicio, tenemos los transformadores exteriores en la calle, estas corrientes de cortocircuito son los bornes exteriores, ¿no es así? Los bornes del transformador. No, entiendo que salen los bornes del transformador en la página anterior, pero sí. Esta corriente que tenemos acá, los 73 metros, que en tu caso, que da 4116, serían los bornes exteriores hacia la cometida, digamos, del... No, es el punto de conexión de la cometida. Por eso, el punto de conexión de la cometida. Pero aún así, aún sigue bajando la corriente de cortocircuito hasta los bornes del medidor. Exacto, porque tengo un cable de acometida que me aporta impedancia y son secciones mucho menores que el cable aéreo. Habitualmente son mucho de menor sección. Claro. Ahí la consulta que yo te quiero hacer es, ¿cómo es en el caso de cuando vos tenés una subestación? Si bien vos ya lo estuviste explicando un poco eso, pero ¿cómo se maneja en sí un edificio, por ejemplo, un edificio comercial o lo que sea, que tenga una subestación? Digamos, ¿esto hasta dónde llegaría en este caso? ¿Llegaría de forma directa a los bornes del medidor, perdón, hacia el tablero? Sí. En Salta, en particular, cuando ocurre esto que la empresa distribuidora dicen,
Se llama obra de nexo. La obra de nexo es la obra de conexión de la acometida para una alimentación de un edificio. Cuando la potencia de ese edificio o la potencia de los edificios que están a la vuelta, porque a veces yo tengo una empresa cliente que tiene 3 edificios en 2 manzanas. Entonces hizo un solo proyecto para alimentar los 3 edificios. Y en ese proyecto resultó que por la potencia total instalada de los 3 edificios, ameritaba colocar una subestación, o sea, eso le dijo la empresa distribuidora, que en la factibilidad se establecía que debería colocar un transformador de 1 kVA en el subsuelo del edificio tal. Entonces, el edificio tiene que cederle a la empresa distribuidora ese espacio. Si está en el subsuelo no hay mucho problema, ¿sí? Porque hay que ceder esa superficie para que se instale la subestación transformadora, y esa superficie va a depender, digamos, del constructivo que desapruebe, la empresa distribuidora apruebe. De esa subestación transformadora puede tener una celda de conexión o no. Puede ser que tenga una alimentación directa a media tensión y de allí salga a un tablero de distribución en baja tensión. Ese tablero de baja distribución está dentro del recinto de la subestación transformadora, porque esa subestación transformadora en realidad pertenece o es administrada por la empresa distribuidora. Ese espacio va a ser regenteado por la empresa distribuidora. El dueño del edificio no puede intervenir ni acceder a ese lugar. Le entrega el edificio con la llave en mano para que de esa se haga cargo del mantenimiento de esa subestación transformadora. Entonces, dentro de esa subestación transformadora hay un tablero general de distribución, un TGBT, donde salen los 3 alimentadores para cada módulo de multiusuario. Un edificio para el otro y para el otro. Cada uno va a tener, entonces, un cable de acometida con una toma primaria, que la toma primaria es la interrupción con fusibles para proteger y seccionar la alimentación a cada edificio. ¿Sí? Entonces yo voy a tener, como tengo distintos cables para los 3 edificios, como en el caso que estoy comentando, voy a tener distintas corrientes de cortocircuito en los extremos de esos cables que llegan a cada acometida, que se llama toma primaria de cada edificio. Y a partir de ahí tengo la instalación interna. De ahí ya es el propietario que se hace cargo de toda la instalación interna, desde la toma primaria al medidor de multiusuarios, al tablero principal y toda la instalación interna. ¿Sí? Entonces yo en cada etapa voy calculando las corrientes de cortocircuito para ir determinando las protecciones adecuadas en los fusibles o en los termomagnéticos que pide la empresa distribuidora para la protección de los multiusuarios en general y de cada medidor en particular. Y por supuesto después los tableros principales. ¿Me entendiste? Así trabajamos en Salta. Sí, seguramente acá se debe trabajar de la misma forma. Sí. Claro, esa era la duda mía, que si a dónde llegaba esta corriente de cortocircuito presunta, digamos, y a dónde se lo tomaba, si se lo tomaba digamos, desde la subestación hacia el tablero principal que va de forma directa o no, o si va hacia un tablero previo o algo que distribuya hacia el tablero principal. Esa era la duda que yo tenía. Claro. Bueno, esa información uno la puede conseguir del proyecto de Nexo, que se denomina acá en Salta, que es la provisión de energía a cada edificio hasta la toma primaria. Se hace un proyecto en Salta y se pasa por el Colegio de Ingenieros. Ese proyecto es digamos, un acuerdo que el cliente llega con los inspectores de DESA para hacer cierto trabajo y dimensionar todo lo que es espacio físico, la protección, la sección de cable y el transformador. Hay un preacuerdo, digamos, entre el cliente con su ingeniero eléctrico representante y el representante de DESA, que generan un proyecto. Ese proyecto lo aprueba DESA, lo aprueba en el sentido de lo visa, da el acuerdo para que se presente en el Colegio de Ingenieros y se apruebe la aplicación de las normas EA en ese proyecto. Una vez que el COPAIPA acuerda o aprueba y dice que ese proyecto cumple con el contenido mínimo de seguridad que debe cumplir la subestación transformadora, los distribuidores, etcétera, etcétera, ese legajo vuelve a la empresa distribuidora que le da el visto bueno final y le da la gestión al cliente para que realice la obra. Realmente eso pasa habitualmente. Extraordinariamente DESA se hace cargo de la obra, pero por lo general el cliente se hace cargo de la obra. Entonces tiene al alcance
todos los cálculos de sección de cable, longitud de cable, corriente de cortocircuito, que puede trasladar a la instalación interna, a los proyectos internos de la instalación interna, que es independiente de la obra de nexo. ¿Entiendes? Sí, 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 perfecto. ¿Sí? Así que por suerte en Salta información no falta. ¿Sí? Hay que saberla buscar y consultar a las personas precisas, ¿no? Y saber leer un poco la instalación eléctrica, cómo se hace, cómo se hizo, cómo se proyecta y cómo se resuelve. A veces esa obra de nexo puede variar, EDESA da una factibilidad que depende del requerimiento de energía que hay en ese lugar, y puede ser que cuando yo inicie mi edificio sea el primero que se hace en la cuadra. Pero resulta que cuando usted a mitad de obra y ya pedí una factibilidad, surge otro edificio, o 2 o 3 edificios en la misma cuadra o en la cuadra de vuelta, qué sé yo. Eso cambia las condiciones de provisión de energía de la empresa distribuidora. Y probablemente te cambie tu proyecto y le cambie el proyecto de los demás, ¿sí? Y haya un ajuste de proyecto, de tal forma que cuando termine ese nuevo proyecto yo tenga que verificar que lo que calculé internamente sí satisface la corriente de cortocircuito de la obra de nexo final. Ahí se complica un poquito, porque puede ser que yo había calculado inicialmente con un trafo de 315, pero resulta que después, como se adicionaron obras, ese trafo de 315 pasó a uno de 630. Entonces la corriente de cortocircuito inicial, que era prevista de 11 kA, pasa a ser de 21 kA. Entonces tengo que ver que las térmicas que yo puse pueden soportar esa corriente de cortocircuito. Y ahí empieza otra cuestión. Si no satisface, yo tengo que ver si los fusibles que están intercalados en medio, mediante una definición que se llama filiación, puede cubrirme con el poder de corte fusible el poder de corte menor de la térmica que puse. Ahí ya empieza otro estudio que depende de ensayos de los fabricantes. Siemens y ABB y Schneider tienen un estudio que se llama filiación y verifica cómo un interruptor limitador me permite colocar una térmica de menor de poder de corte que la que necesitaría si no estaría ese limitador en ese cable. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya es para resolver problemas que surgen luego ya de haber hecho el proyecto. De haber hecho el proyecto, yo tengo que verificar si ese fusible puesto abajo arriba me cumple las condiciones de filiación, que significa que ante un cortocircuito, la energía que viene del transformador hacia mi cortocircuito, antes de llegar a mi lugar de falla, es salvada por ese fusible que se encuentra abajo arriba como un respaldo del poder de corte de mi interruptor termomagnético. Esto es muy difícil de interpretarlo porque no es un cálculo, sino proviene de ensayos de los fabricantes. Y los ensayos de los fabricantes están hechos sobre su propio producto y raramente incluyen productos de otra marca, y mucho menos de la competencia. O sea, siempre lo hará con sus fusibles y su interruptor automático y sus PIA. Schneider no tiene fusible, no sé si lo hace con fusible. Lo hace con fusibles según la norma y no según el fabricante. Así que eso hay que tener en cuenta. Quizá marca, no me acuerdo si indicaba la marca o no, porque Schneider no fabrica fusibles. Pero bueno, avancemos un poquito con esto. Acá, bueno, ya me he hecho el calculito. Acá está hecho la verificación de la corriente de cortocircuito mínima. Mínima tomado en cuenta como que esta alimentación va a ser monofásica, entonces la mínima es la corriente de cortocircuito que ocurre entre el neutro y la línea, ¿no es cierto? Porque no tengo corriente de cortocircuito trifásico, solamente voy a tener una corriente de cortocircuito que va a ser línea neutro, que va a ser la mínima corriente de cortocircuito que puede ocurrir. Acá estoy suponiendo, que tengo el transformador, la impedancia, estoy simplificando esquemáticamente todos los elementos que están agua arriba y lo que está agua abajo. Acá tengo el transformador con su impedancia interna, la impedancia de la línea, ¿sí? Tengo de la línea de neutro, acá, bueno, puse línea, pero en realidad esta sería la del neutro, esta de la línea, si esta es línea, este es neutro. La de la acometida, la impedancia de la acometida, y luego tengo la impedancia del circuito, suponiendo que este es un tablero que tiene una térmica y una carga que está a 200 metros de distancia. La térmica es 2 por 16, el cable es creo que de 2,5, no me acuerdo si está indicado en una parte,
Sí, 2,5 el cable. Bueno, aquí ha calculado la resistencia, calculado la impedancia de la cometida, está calculada la impedancia de la línea y está calculada la corriente de cortocircuito mínima que ocurre si el cortocircuito ocurre en los bornes de la carga. Fíjense que tengo una térmica de 16 y la corriente de cortocircuito a 200 metros de 76 amperes. Estos son valores que realmente ocurren en la realidad, ¿no? Son valores muy bajos de corriente de cortocircuito, que a veces ocurre, por ejemplo, en estas longitudes de cables, anda en ese orden de corriente. Yo hice un cálculo con software de una instalación muy importante de Siemens y tenía corriente de cortocircuito de 60 amperes en una línea que tenía 200 metros de longitud y un cable de 4 por 16, porque partía de una fuente de energía que es muy baja corriente. Supongamos que esta térmica de 16 amperes, curva C, si curva C, el rango de disparo está entre 80 y 160 amperes. Pero resulta que la corriente de cortocircuito son 76 amperes, que significa que esta técnica no va a disparar por un cortocircuito, porque tendría que estar entre 80 y 160 amperes. Como es 76 amperes, lo único que va a hacer va a calentarme el bimetálico hasta que el bimetálico se recaliente y dispare. Quizás en un tiempo de 6 segundos, 7 segundos, pero con ese tiempo un cable a esa corriente de 76 amperes, estoy hablando de un cable de 2,5, tiene una corriente máxima de 21 amperes, y estoy haciendo una corriente 3 veces mayor que la nominal, entonces la temperatura se va a ir a, no sé, a 100 grados y va a perder aislación. Ese cable no va a servir. Debería ser una curva, dice que la curva B, tengo una corriente de disparo de 3 a 5 veces, 3 por 16, 48, 5, 80. Tampoco este valor, ¿sí?, está por arriba de los 80 amperes, que significa que no sé en qué rango está precisamente. Si está ajustado a 50 amperes, sí va a disparar, pero si está ajustado a 80 amperes esa térmica, que es el valor máximo, tampoco va a disparar en forma segura, va a disparar el bimetálico con un tiempo de actuación mayor de 5 segundos. Por lo tanto, ese cable se va a recalentar, va a pasar los 70 grados centígrados y va a perder la aislación. Entonces, lo que debería hacer acá es, o cambio el cable, pongo uno de 4 milímetros, o cambio la térmica, pongo una térmica de 2 por 10. La corriente me dice que es, no sé, la corriente, no está indicada la corriente, a 10 amperes. Si pongo la térmica de 10, estoy justo al límite. Entonces, lo que debería hacer, en cuenta de poner 2,5, poner un cable de 4. Poner un cable de 4 significa que bajo la impedancia, o sea, este valor de corriente se va a incrementar. Tendré que calcularlo cuánto se incrementa. Debería estar por arriba de los 80 amperes. Si está por arriba de 80 amperes, seguro que está, porque si estoy en una sección, fíjese que es directamente, inversamente proporcional, y si la sección es, ¿dónde está? Acá. Bueno, la impedancia va a ser directamente proporcional, entonces voy a bajar la impedancia de la línea, va a subir la corriente y probablemente suba por arriba de los 80 amperes. Entonces sí, con un cable de 4 milímetros, pueda poner una térmica curva B de 16 amperes, que tiene un rango de disparo de 48 a 80, porque la corriente de cortocircuito va a ser mayor de 76. Con este simple cálculo puedo hacer esa verificación. ¿El cable de 2,5 me soporta 10 amperes? Sí, pero no me soporta una corriente de cortocircuito con la térmica que tengo que poner. Cuando tengo 10 amperes, no puedo poner térmica justo de 10. Porque tengo un pequeño desajuste, esta térmica puede ser que me dispare por calentamiento, por cambio de temperatura ambiental, quizás. Entonces me conviene poner una de 16 amperes, curva B. Pero el cable debe ser de 4 milímetros. De ahí viene el tema de que la térmica no se elige según el cable. Hay que ver las dos situaciones. El cable y también tenemos que sumarle a esto verificación de la caída de tensión. Si recuerda, la caída de tensión no podría ser una carga, fuerza motriz mayor del 5%. También me podría ajustarla en 200 metros, que en cuenta poner 2,5, debo poner 4. Y me confirma los 4 milímetros el cálculo de corriente de cortocircuito mínimo. Entonces, el reglamento también me exige hacer esta verificación. En los colegios, el colegio de ingenieros, cada vez está exigiendo más estos cálculos, que por lo menos que se lo deje plasmado en el proyecto, en la planicie de carga, para que verifiquemos que las protecciones que hemos puesto satisface el disparo seguro ante un cortocircuito
tomando el cortocircuito mínimo de esa instalación. ¿Van comprendiendo hasta acá? ¿Por qué es importante? ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan? Miguel, Sí. y en un caso excepcional, ponele, en un caso como este, vos tenés que pasar a 200 metros de un cable de 4 milímetros y con una 10 estás muy al límite. No se puede poner algún tipo de guardamotor. Está bien, la reglamentación no lo va a permitir, me parece, pero calibrado en 11 amperes, ponele, o 12, y entonces obviamente a los 76 va a saltar en menos de un minuto. Al toque va a saltar, no sé. Pero acuérdate que el guardamotor tiene una curva de disparo que es 18 veces la corriente nominal ajustada en el relé térmico. Claro, pero en ese caso nos va a actuar por temperatura mucho más rápido que por cortocircuito. No sé cuánto tiempo irá a demorar. Los guardamotores tienen un tiempo de accionamiento de 10 segundos. Eso tened en cuenta también. Y estamos hablando que las térmicas tienen que despejar una falla de un cortocircuito en menos de 5 segundos. ¿Te acuerdas la curva del límite de los 5 Claro, segundos? claro. Sí, sí, sí. Por arriba del cual ya se comporta actúa el bimetálico y no la parte magnética. ¿Sí? Entonces no podemos poner un guardamotor. Tenemos que poner una térmica con una curva de disparo adecuada para que la corriente, bache de disparo de esa térmica, sea menor que la corriente de cortocircuito que ocurre en el extremo de línea. El punto 4 sería a los 200 metros de distancia de la térmica, ¿no? Eso tengan en cuenta. Claro, claro. Contemplamos la situación, siempre la situación más desfavorable. Eso siempre tengan en cuenta. Siempre es preferible sobredimensional, no subdimensional, porque sobredimensional no estamos más seguros que así sea. Eso es algo particular del reglamento, porque cuando habla, por ejemplo, de un circuito que tiene distintas canalizaciones, dice que se debe elegir la corriente admisible más desfavorable y la más desfavorable es la más baja de los 3 tramos de canalización. Hablando de un solo circuito, ¿no? Que pasa por bandeja, caño y subterráneo, como puede pasar alguna vez. Yo he tenido obras de ese tipo. Salía con bandeja del tablero, pasaba un caño, y después el caño pasaba simplemente enterrado. Y era un solo circuito. Entonces tomaba la corriente más desfavorable de las 3. Y no precisamente es una de ellas, sino es aquella que según los coeficientes de ajuste por cada tramo se determine. Si yo tengo una bandeja con un solo cable, no tengo ajuste de la corriente admisible. Pero si tengo una bandeja con más de 9 conductores, el factor de reducción es 0,82, ¿era? 0,72. Estoy reduciendo la corriente admisible a casi un 28%. Por eso la corriente admisible es la corriente admisible aplicado a los factores de corrección de cada método de canalización que corresponda a un circuito. Si tengo más de uno, el más desfavorable de esos que tenga. Eso siempre toman en cuenta. Por eso, fíjense, en la planilla de carga yo comparé 2 métodos nada más. Porque en ese tipo de canalización voy a tener, en ese edificio voy a tener bandeja y cables, cable en bandeja y cables en cañería. Si también tendría subterráneo, que solamente ocurre en la línea principal de la acometida, solamente a ese cable voy a calcular 3 metros si amerita, pero en realidad la acometida del edificio viene subterráneo y luego pasa un caño que ingresa al tablero. O sea, no pasa por bandeja, son 2 métodos nada más. La corriente admisible de la acometida va a ser el más desfavorable de los 2 métodos, el que va por caño, el que va enterrado en ducto en el piso. ¿Comprendido? Sí, sí. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? ¿Alguna inquietud que tengan? De todas formas, me la pueden hacer por correo o en cualquier momento, o me la pueden consultar en la próxima clase. Apunte, se los pase, lo leen y les surgen dudas. Acá hay un cálculo que está considerado una temperatura, no me acuerdo, creo que esta es una temperatura de 20 grados centígrados. Estos valores de reactancia, si no me acuerdo, está calculado una temperatura de 20 grados centígrados. Como es subterráneo,
puede ser aceptado con dado la seguridad. Si fueran caños, hay que ver esa reactancia que está dada por tabla, qué valor de temperatura se consideró cuando dio el valor de la resistencia. Por ejemplo, que la resistencia va a cambiar en un cable de acuerdo a la temperatura ambiente. Y en el caso de corriente de cortocircuito, se calcula que la térmica va a disparar cuando la temperatura del cable esté próxima a la temperatura máxima que soporta el cable. Y son más o menos, si son 160 grados centígrados, se toma una temperatura de 145 grados centígrados para limitar esa corriente máxima de cortocircuito hasta que la temperatura esté por debajo de la máxima, o sea, 145 grados centígrados. ¿Eso qué hace? Modifica la resistencia a la impedancia del cable. La resistencia del cable, porque recuerden que la resistencia de un cable depende de la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Si aumenta la impedancia, la corriente de cortocircuito baja. Entonces hay que considerar también esa situación de aumento de la temperatura porque estoy analizando la corriente de cortocircuito próxima a la máxima temperatura que soporta el cable, que son 160 grados. Por eso van a ver que en el cálculo de la impedancia que analicemos después en la planilla de carga, hay un factor que dice 1,5 y 1,5 tomando en cuenta que la temperatura al momento de la corriente de cortocircuito mínima asciende hasta 145 grados sin llegar a los 160. Así me dice la norma que debo considerar para tomar una corriente, una resistencia a una temperatura mayor que la temperatura ambiente. Luego vamos a ver bien, no se preocupa cuando analicemos eso. Luego hay un ábaco. Miguel, perdóname, entonces en esta. Acá tenemos básicamente dos cálculos, uno finito y uno más aproximado. El primero es tomando, haciendo la corriente de cortocircuito con la resistencia y el otro es con la impedancia. No, en realidad se toma impedancia. Yo acá lo que estoy obviando es la impedancia de este cable porque es el menos del 10% que la de la resistencia. Por eso lo estoy despreciando. No lo dije acá, pero estoy despreciando, digamos. Si bien está considerado, fíjate que acá sí está considerada la reactancia, 0,086 por 0,53, el coseno phi por la reactancia, por la longitud. Sí está tomada la reactancia. Reactancia y resistencia. Este término es resistencia y este otro término que está acá. Lo están viendo el puntero, ¿no? La manita. Sí. Y esta parte es la reactancia. Este es un cálculo de impedancia de longitud de mucha longitud, de cables de mucha longitud. Es una formulita donde está el 2, pues son dos cables, este es la cantidad de metros y está la reactancia por el factor de potencia. De ahí sale la impedancia total. Sí está considerada la reactancia. Pero lo que varía en realidad es la resistencia, no la reactancia. La reactancia es un valor que depende de la geometría, mientras la resistencia depende de la naturaleza del conductor. Si es cobre aluminio, de ahí depende de la resistencia. En cambio, la impedancia depende de la geometría. No sé si han bajado el apunte que yo les dije que bajaran de nuestra página web, donde habla de las impedancias de los cables. Bájenla, le interesan los cálculos, y hacer un análisis de la impedancia de los cables según la geometría de los cables. Bien. Tengan en cuenta eso, que la resistencia depende de la naturaleza del conductor, mientras que la reactancia depende de la geometría del conductor. Ahí estamos hablando cuando armas un... Baja en bandeja. Tengo separado, aumenta la impedancia. ¿Sí? Claro. Cuando están en bandeja en triángulo, por ejemplo. Claro, tengo una impedancia. Si están puestos en forma coplanar, tengo otra impedancia distinta. O sea, yo a veces mejoro la corriente admisible poniendo en un solo plano y separado un diámetro, pero aumento la reactancia. Eso hay que tener cuidado. Tengo un beneficio de corriente admisible mayor, pero aumento la caída de tensión. Por eso se hace verificación de caída de tensión, verificación de corriente admisible y verificación de corriente de cortocircuito. Las tres están enlazadas entre sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la corriente de cortocircuito depende de la impedancia y la caída de tensión también depende de la impedancia. O sea, la geometría me va a definir en muchas veces qué me conviene, si o ponerlo pegadito a los cables y ganar, perder corriente admisible, o abrirlo y mejorar corriente admisible.
Y por supuesto, el cuarto valor que hay que analizar es el valor económico de inversión en los 3 casos, según los casos que yo tenga que analizar. Si analizo la parte de caída de tensión con la geometría, la canalización y la economía, hice un trabajo perfecto. Y le di al cliente la mejor opción que puede emplear en esa instalación. Ese es el buen proyectista, busca el mayor beneficio para el cliente con el mejor proyecto, estudiando la situación más económica y de mejor, digamos, mayor, no beneficio, mayor rendimiento de la inversión, esa es la realidad. Obtener mayor rendimiento en esa inversión, garantizando una instalación segura. ¿Sí? Hay otro ábaco, así como calculábamos la corriente de cortocircuito máxima en la primera ábaco que hemos visto de la EA en este anexo 771H, está esta tablita en la que me calcula, me determina en realidad cuál es la máxima distancia considerando corriente de cortocircuito mínimas. Fíjese en la información que me pide acá. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito donde está conectado mi cable o línea seccional? Estas son líneas seccionales. Tengo el tablero principal donde hay una corriente de cortocircuito, supongamos 4000 amperes. Ya la calculé con el otro abaco, ¿sí? Y tengo un circuito de 4 milímetros, ¿sí? Y tengo que elegir con térmica de 25. Esto hay tener mucho cuidado porque solamente está definido para este valor de térmica y este cable. Esta térmica y este cable. Si yo cambio la térmica ya no me sirve el abaco, ¿no? Esto es solamente si elijo esta térmica para ese cable. O este fusible para este cable. Térmica o fusible están acá. Este es térmica y este es fusible. O sea, si el cable de 4 le elijo una térmica de 25, me dice, para longitudes máximas de 170, naciendo al inicio de 4000 amperes, para una longitud de 100 hasta 172 amperes, tengo que ubicar una térmica curva B. Para circuitos hasta 83 amperes, puedo colocar una térmica curva C, y para circuitos menores o hasta 39 metros, perdón, estos son metros, esto es metros, y confundí acá dice metros. 172 metros tiene que ser curva B. Para longitud de circuito seccional de hasta 83 metros, curva C, y para línea seccional hasta 39 metros, curva B. Perdón. Si aumento la longitud, ya no me garantiza el funcionamiento. En definitiva, esta abaco me permite verificar cuál es la protección, la curva de disparo para máximas longitudes de cables. Acá estoy analizando corriente de cortocircuito mínima. Miguel, y el primero que dice 66 metros, por ejemplo, que no tiene curva. No, este es el máximo. Elijo una C o una B. No, claro, pero vos viste que arriba de la curva, arriba de 170, que está al lado de la curva B, hay un número 66. Sí, bueno, ahí que no va ninguna curva. No, que bajo esta protección, no sé qué norma IRA 2245 y norma IRA 6269. Es un tipo de protección. No sé cuál es. Te digo, creo que es 6269. No me acuerdo si es un fusible. No sé. Vos no sabés que como vemos curvas de térmica, tenemos que ver esta columna. Claro, ¿sí? ahora ya entendí. Acuérdense que no podemos usar fusibles. O sea, esto no olvidemos de usar el de A1. Ahí me estaba confundiendo. Para el de A4. Gracias. Para el de A1 tenemos que ver esta columna de protecciones termomagnéticas. ¿Sí? Acá creo que está indicado. Y los fusibles, según norma, son fusibles, 2245, norma 7269. Y acá son pequeños interruptores termomagnéticos, según norma IRAM 2169. No la conozco esta térmica, no sé, esto lo han hecho en 2006, posiblemente algo que no se fabrique más, ¿no? En esa época existía, ya no existe más, esto posiblemente ya no se usa, fusible no se puede usar, usamos solamente esta línea. Hasta 83 metros puedo usar curva B o curva C. Esta es la longitud máxima que me garantiza la protección. ¿Pueden ser menores? Sí, no hay problema, pero no puedo superar esta cantidad de metros. Por debajo, por mayor longitud de metros, la corriente de cortocircuito baja tanto que ya no me garantiza el disparo seguro de la térmica. Esta tablita para líneas seccionales y la siguiente que también está, esta que yo copié, transcribí, pero es un poco más amplia, es para circuitos terminales.
También tengo que saber cuál es la corriente de cortocircuito donde comienza el cable y saber la longitud del cable y de ahí elegir la técnica que corresponde. Todos estos ábacos yo esa los norma, tengo como cálculo, ¿sí? El reglamento me permite utilizarla, ¿sí? Pero fíjense que yo a la térmica, al cable 5 le pongo térmica 10, pero ¿qué pasa si quiero poner 6? Ya no me dice qué pasa con el 6. Si el cable 2,5 y quiero poner térmica 10, ya no me dice qué curva elijo por una de 10. O sea, tengo que elegir por un cable 2,5 y cable 16. Si puse 2,5 porque hay de tensión y la corriente es de 6 amperes, ya no me sirve este abaco. Tengo que recurrir a los cálculos que están en la planicie de cable. Esto es muy acotado para secciones de cable con las protecciones que están indicadas acá. Eso quiero que quede claro. Solamente para esto. Es una ayuda. Para ser más profundo y ver mayor profundidad, usaremos la planicie de carga. Pero hay abacos donde estos cálculos están hechos en forma similar como yo lo hago en la planicie de carga. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo para que ustedes practiquen. Y acá está representada, yo se acuerda que hablaba de limitación de energía. Bueno, los interruptores que tienen limitación de energía ocurren que si una onda en el tiempo que dura el arco en cortarse dentro de los contactos de una térmica dura un tiempo X, hay interruptores que reducieron ese tiempo por velocidad de disparo, por rotura de ese arco con mayor certeza, por la velocidad de apertura, por que la distancia que se abre es mucho más amplia, de tal forma que la energía que me deja pasar ese interruptor es mucho mejor. La energía, recuerden que tengo corriente en el tiempo, el I cuadrado T es la energía en la superficie de esta área, es la energía que me deja pasar y que es sometida al cable donde se provocó el cortocircuito, hasta que se abre definitivamente. Si esta área yo la reduzco a esta expresión, significa que estas técnicas que me hacen este trabajo de limitar esa energía, me dejan pasar mucha energía, entonces el cable no es sometido a semejante esfuerzo energético. Los interruptores automáticos que vienen actualmente son limitados de energía. Las térmicas C60N de Schneider son limitadas de energía, ¿sí? Que me bajan el nivel. Y esto es lo que hacía un interruptor tipo, ¿cómo lo habíamos llamado? Limitado de energía tipo 2 y este es el tipo 3, o el tipo 1 y este es el tipo 3. Fíjense que la energía que pasa es mucho menor. Y hay otro ábaco, ahí surge otro ábaco, que es este. Voy un poquito rápido, porque tienen que repasar esto en la próxima clase para ver esto que está acá al medio. Yo lo salté un poquito, pero quiero mostrarle primero este ábaco, donde indica cuál es la energía. La energía está expresado como I cuadrado T. I cuadrado T es una unidad de amper cuadrado segundo, que es la energía que me deja pasar la térmica en el instante que demora entre que se produce el cortocircuito y termina de romperse el arco adentro de la térmica. Mientras el arco se esté circulando por los contactos, esa energía está pasando al cable, pero está en el proceso de apertura. Cuando el arco o la distancia entre el contacto rompe el arco, ahí se termina la energía que dejó pasar. Esa energía que deja pasar una térmica de poder de corte, de 3000 amperes, una térmica vieja, para el clase 3, que son los que se fabrican hoy en día, C curva B son 15.000 amperes cuadrados segundo y el tipo C 18.000 amperes cuadrados segundo. Esa es la energía específica que dejan pasar. El cable tiene que soportar esa energía específica. Y hay forma de calcular por cada sección de cable cuál es la máxima energía que deja pasar. Este cuadrito es para térmica hasta 16 amperes. Hay otro cuadro en el mismo reglamento hasta 32 amperes. Si analizamos para un cable de 2,5, que tenga una térmica agua arriba de 4,5 kA, ¿sí? Que sea curva C, que me deja pasar, o sea, pongamos 6 kA, que deja pasar, que sea curva C, que me deja pasar 42.000 amperes cuadrados segundo. Amper cuadrado segundo, acuérdense, es energía específica que deja pasar el corto tiempo que dure ese arco de interrumpirse completamente. El cálculo de la energía pasante que deja pasar el cable está calculado mediante este término, que es
K cuadrado por S cuadrado. K cuadrado es una constante que depende del tipo de conductor y el tipo de aislante. Y una tablita que también está en el reglamento. La tabla, si no me equivoco, es la 771H9. Ah, no, esta es esta tabla. No me acuerdo, ya voy a ver si le coloco cuál es el valor de K donde le sacamos, pero es una tabla que indica los valores de K, que es la energía que soporta en definitiva el aislante, porque habla cobre versus el tipo de aislante. Ahí está relacionado la resistencia del cable con la capacidad de temperatura que soporta el aislante, y es 115. El 21, perdón, el 2183 es el 247.3. Este es, sí, es la norma vieja de la norma de ese cable. Claro. ¿Sí? Siento que es cobre con PVC. ¿Sí? Cobre con PVC. Es 115. Entonces el cálculo se hace esa constante al cuadrado multiplicada por la sección de milímetro al cuadrado. Es 115 al cuadrado por 2,5 cuadrado. Y el I cuadrado T que me deja pasar la térmica, ya hemos dicho que es 42.000. Yo tengo un cable que tenga una energía, que soporte mayor energía que la que me deja pasar la térmica hasta el momento que se abre el arco. Entonces, fíjense que esto me soporta el cable, me soporta, acá hay un 6 de más que nunca me olvido de borrar. Este 6 no va. Son 82.665. Es mucho mayor la energía que soporta el cable que lo que la térmica deja pasar. No sé por qué se coló un 0 y un 6 acá. Pero aquí dice es 42.000 y este es 82.656. ¿Qué significa? Que el cable soporta el doble casi de energía que el arco de la térmica me dejó pasar hasta que este se rompió, se abrió completamente. Entonces ese cable sí está bien protegido por esta térmica que es de 4,5 kA y un poder de corte de 6.000 amperes. Hasta un calibre de 16 amperes. ¿Entienden? O sea, fíjense que el reglamento me permite entonces calcular la máxima corriente de cortocircuito y verificar la mínima. Y esta verificación es cuando yo tengo un cablecito dentro del tablero que me alimenta desde la barra hasta la térmica, tengo que comparar la térmica que está agua arriba, ver qué potencia, qué energía específica me deja pasar y compararla con el chicote de cablecito que yo le coloco arriba de la termomagnética. Esta tabla funciona bien hasta estos valores con estos valores, no sé, de corriente de cortocircuito, el tipo de curva y calibre térmico. Si el calibre térmico es mayor de 16 o mayor de 32, porque yo trabajo hasta 32, ya tengo que recurrir a las curvas características de los cables, de las termomagnéticas. Esto es de Schneider, donde está la energía específica o limitada, ahí dice energía limitada, energía específica, es amper cuadrado segundo, y acá tengo la corriente prevista de cortocircuito. Como acá también entraba, fíjese como dato entraba con la corriente de cortocircuito presente donde está la térmica, y calculaba y determinaba este valor. Acá lo que hace en el ábaco, en esta curva, es con la corriente de cortocircuito presente en la térmica, en los bornes de la térmica, intersecto la térmica que voy a colocar y voy hacia la izquierda y ahí determino cuál es la energía específica que me deja pasar esa térmica ante esa corriente de cortocircuito. En el caso son 40.000 amperes. ¿Sí? Esto lo vemos en la próxima clase, no quiero prolongar más, que ya estamos justo a las 10 de la noche. Si tiene alguna pregunta ahora me la hacen o bien la pueden hacer por correo electrónico. Este punto se lo paso mañana, voy a corregir eso que siempre lo corrijo, no sé, parece que siempre analizo el PDF y no analizo el PowerPoint, por eso siempre se me pasa ese errorcito. Después mañana podés pasar por el WhatsApp también el enlace donde está el artículo ese de la página que mencionaste antes. Sí. Gracias. Me paso. Bueno, espero que lean este apunte porque es muy resumido de lo que tenemos que después trasladar a la plancha de carga, para que entiendan después. Acá está el cálculo muy resumido y sintético para que lo entiendan. El otro, en la plancha de carga, está un poco más
más profundo, digamos, el cálculo, con mayor consideraciones que lo vamos a ir dando a medida que utilicemos la planilla de carga. Esa parte del cálculo de Esa corriente parte ahí, cortocircuito. 2245 quedó muy vieja también ya para los fusibles. El año 84 la norma esa. ¿Cómo? La norma 2245, donde hablaban del espacio vacío del ábaco, ya no existe más esa norma, la 2245, es del año 84, para los fusibles. Ah, claro. Bueno, y lo que pasa es que en el 2006 todavía existían esos dispositivos y se usaban. Recordate que esta norma es del 2006, así que hay muchas cosas que ya no se fabrican. No se fabrican técnicas de 3 kA, por ejemplo. Son todas de 4,5. No es que no se fabriquen, sino se comercializan de 4,5 hacia arriba. Así que, bueno, Claro, espero sí, lo que... mismo que los AFDD, a partir de 2013 en adelante se empezaron a comercializar. Ajá. Les recomiendo que vean en ese anexo del reglamento el 771-H. Acá está explicado cómo se utilizan esos ábacos, un poquito con ejemplos. Y bueno, espero que lo entiendan, que traten de interpretarlo, para que el próximo miércoles ya vayamos a la plancha de carga y veamos la columna de corriente y cortocircuito. ¿Sí? Sí, Miguel. Venga, entonces nos vemos el próximo miércoles con la continuación de este tema. Buenas Ok, noches y semana. muchas gracias. Listo, listo, nos vemos.